Muy buenas. Bueno, vamos a continuar con Federico García Lorca, que es el autor que nos queda por hablar de él. Ya hemos mencionado a Valle Inclán. Bueno, pues vamos a incluirlo dentro, no os olvidéis, del teatro anticomercial, a pesar de que existe una contradicción, no solo una en García Lorca, en cuanto a su obra. ¿Por qué? Porque, por un lado, es anticomercial, es cierto, no va a ser comprendido. Vamos a hacer así vamos a hacer un vistazo, un primer vistazo como introducción de las diapositivas. Por un lado, bueno, va a tener obras, ¿vale? Que van a ser poco comerciales, que van a ayudar a hacer avanzar el teatro, como lo hizo Valle con sus esperpentos, ¿vale? Y otras obras, que van a llevar, pues eso, a sacar una serie de técnicas, un alarde poético, de innovación, de experimentación, que va a llevar a no ser comprendido en absoluto, ni siquiera publicado en la época, ¿vale? Bueno, estrenado en la época, que es el teatro vanguardista, y que ahí es claramente anticomercial. Sin embargo, sí que es cierto que podríamos considerar dentro de un teatro más comercial el teatro mayor, por ejemplo, u otras obras, o como Mariana Pineda, que sí que obtienen bastante éxito, ¿vale? Entonces no es del todo, ¿vale? Esto es una clasificación pedagógica, pero no es del todo cierto. Hay que tener en cuenta este elemento que os digo, que es un poco contradictorio por su figura, porque su figura, por el hecho de que, bueno, pues fue asesinado, que fue homosexual, y eso le conllevó una serie de, bueno, pues una represión a nivel personal bastante grande, y aflorar toda esa represión por medio de un teatro complejo y poético. Pero por otra parte fue una figura, y ya hablamos vamos a partir ya de su biografía y de su carácter y demás. Chicos, no va a ser un vídeo corto, ¿vale? Porque es que hablar de Lorca implica mojarse y hablar un poquito. Es decir, yo no puedo hacer un vídeo de 3 minutos o de 5, porque sería un absoluto crimen, ¿vale? Crimen como el que se le asestó a este hombre, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por su participación en la barraca, en el gobierno de la República desde 1931, que sabéis que es cuando se inicia la República, el primer gobierno, el bienio progresista. Fijaos bien que ahí va a pasar a dirigir y fundar el Teatro Universitario de la Barraca, que difunde la cultura, en concreto el teatro, a los pueblos más abandonados, más, digamos, dejados de la mano de Dios, abandonados. Y por lo tanto, bueno, pues extiende la cultura a lugares a los que nunca había llegado. Y esto es un proyecto de la República que le va a granjear enemistades, obviamente, dentro de un sector más tradicional después del golpe de Estado de 1936, que llevó a la guerra civil. Fue asesinado, por lo tanto, ya lo decimos, cerca de Biznar, en Granada, y a día de hoy no conocemos su paradero, exactamente dónde está su cuerpo. Entonces, como digo, dos motivos de su muerte: esa participación en la República y, por otra parte, su condición homosexual, que le llevan pues a considerarlo un artista degenerado, ¿verdad? Y es, por lo tanto, algo que hay que señalar. Otros elementos de su carácter, de su vida, de su personalidad. Fijaos bien, 5 de junio, Géminis, no sé si creéis en astrología, pero es muy interesante cómo existe una contradicción bastante importante en su personalidad, porque por un lado, cuando pensamos en su figura, en su personalidad, nos lo imaginamos, pues muchas veces ha ido asociado, y a él esto le molestaba mucho, con el poeta andaluz, en un sentido, pues imaginaos, rollo Dani Rovira, ¿no? Como graciosete, monologuista, un tío que obviamente tenía mucho don de gentes, que sabía estar con todo tipo de personas, y que se granjeaba amistades allá donde fuera. Era muy seductor en ese sentido, más allá de lo sexual, ¿no? En un sentido, pues por ejemplo, amistades que tenía, ¿no? De hombres heterosexuales, que, bueno, a lo mejor estaba enamorado de ellos, pero aún así, aunque el otro fuera heterosexual, pues tenía una relación bastante fluida con él, porque tenía una personalidad pues magnética, ¿no? Y en ese sentido, como digo, teatral, pero por otro lado no le conocemos tanto esta figura más intimista, este lado intimista suyo, introvertido. Dicho esto, nos detenemos en su vida.
en lo siguiente, en la fecha de 1919 a 1928, casi 10 años que los pasa en la residencia de estudiantes de Madrid y que le llevan a codearse con la creme de la cultura, de la élite cultural del momento. Ya lo vimos en la generación 97, por lo tanto no nos vamos a extender en ello, pero que quede claro, ¿vale? Como elemento de su vida tendréis que extender este punto, un poquito, contar un poco más, y sobre todo en las exposiciones, ¿vale? Y bueno, que se van publicando a lo largo de la década de los 20 diferentes obras. La primera de todas, la del Maleficio de la Mariposa, que no cosechó ningún éxito, todo lo contrario, fue un fracaso total, y fijaos cómo va a acabar al final su obra. Por lo tanto, bueno, pues hay una evolución, ¿vale? De un teatro más anticomercial a un teatro más comercial. Más o menos podríamos esbozar un poco esa línea desde esas primeras obras, aunque bueno, hay que hacer salvedades, ¿no? Porque hay algunas obras que sí que tienen éxito, pero pasó por un teatro que no va a ser en absoluto comprendido, ¿vale? Que es el teatro vanguardista, y por otro lado va a llegar a un teatro mayor que sí que tiene mucho éxito. Por lo tanto, esto nos lleva a hablar de esa contradicción, ¿vale? De, por un lado, incluirlo dentro del teatro anticomercial, pero por otro lado el teatro es un teatro también de éxito en gran parte de sus obras. Por otro lado, importante, fijaos, tuvo mucho éxito en Latinoamérica, cuando él, a partir de que él cruza el charco y se va a Estados Unidos, a Nueva York, en 1929, a raíz de una crisis vital y amorosa muy grande que tenía, ¿vale? Bueno, pues él ya empieza a viajar por otros lugares de América y va a tener mucho éxito en Argentina y Uruguay, donde se van a publicar, se van a representar obras como Mariana Pineda, Bodas de Sangre, La Zapatera Prodigiosa. Y luego en 1945, incluido también La Casa de Bernarda Alba por Margarita Sirgu, una actriz del momento, y allí va a tener mucho éxito su obra, ¿vale? Y pasando entonces ya a hablar de cómo es su teatro, no sin antes mencionar estas dos obras actuales que tratan sobre su vida desde un enfoque, bueno, de diseño gráfico bastante moderno, y que creo que os puede llamar la atención si queréis acercaros a su vida y a su obra, ¿vale? Son bastante asequibles y os pueden gustar. Yo creo que se leen muy bien y son bastante interesantes en cuanto que son cómics, y aprendes mucho de ellas y del autor si te interesa. Por otra parte, bueno, como digo, vamos a pasar a esa concepción del teatro, cómo es su teatro, ¿vale? Que creo que es lo que más os interesa. Bueno, vamos a partir de esta cita, que es muy interesante porque mezcla, en cierto modo, esa contradicción de la que hablábamos de teatro y poesía, que a la vez para él es un todo, ¿vale? Es un todo, esa contradicción de personalidad. El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana, y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera. Es decir, para él el teatro es poesía. Es esa poesía que como que coge carne, ¿no? Y sale, se encarna en algo, y que va a intentar salir siendo totalmente libre, intentando mostrar siempre en su cabeza, siempre va a estar la preocupación por la libertad, intentando siempre reflejar todo lo que encorseta al ser humano, que lo constriñe, lo reduce al final a un ser maniatado sin libertad. Eso va a ser siempre el tema central de su obra, sobre todo con personajes femeninos, pero no solo, ¿vale? Y vamos a verlo en diferentes obras. En el Teatro Mayor va a haber, pues eso, personajes femeninos muy interesantes que reflejan esa contradicción entre deseo y realidad, que se opone a los deseos más íntimos, ¿vale? Sobre todo, como digo, de libertad, pero también en un sentido más intimista y más poético lo tenemos en el teatro vanguardista, en obras como El Público, que quiero que os quedéis con esa obra, por favor. De hecho, os la he puesto aquí, ¿vale? Para que, pues, si la queréis ver, esta presentación, que por cierto podéis ver porque perfectamente cualquiera que no sea de mi clase, porque os la he puesto en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, como digo, podéis ver esta obra, aunque sea un trocito, para ver un poquito cuál es la intención de estas obras, qué es lo que intenta reflejar con esta obra tan innovadora, que de hecho, estoy saltando un poquito, lo siento, es que hablar de Lorca al final es que, bueno, pues te lleva a hablar de muchas cosas, es un autor complejo reducirlo a 4 pinceladas, ¿vale? Y lo que os quería decir es que en este teatro vanguardista él escribía decía para un público de 50 años después que él. O
sea, él lo decía así, literalmente, y es que es cierto, hasta día de hoy todavía es muy complicado, resulta muy complicado escenificar unas propuestas tan renovadoras y tan experimentales como las del público, porque es como una poesía surrealista hecha teatro, de nuevo esa encarnación de la poesía que sale hacia el exterior, que intenta hacerse carne, ¿vale? En escena. Pero tenemos muchos tipos de obras en Lorca, ¿vale? Es un autor que no solamente trata esta poesía hermética y vanguardista y esta visión más trágica del teatro mayor, sino que tenemos otras obras, por ejemplo, históricas como Mariana Pineda, ¿vale? Que quiero que os quedéis con ella porque encarna de nuevo el espíritu de libertad, ¿vale? Que tenéis, resumiendo un poquito todo esto, habría que decir ese espíritu de libertad que está en su cabeza, ¿vale? Siempre presente. Bueno, pues ese espíritu de libertad lo vamos a encontrar en un sentido más histórico, político, ¿vale? Lo vamos a encontrar en Mariana Pineda, una obra que se está revalorizando ahora. El año pasado se puso en el Teatro Español y la verdad es que yo me llevé a mis alumnos el año pasado y les gustó bastante, y es cierto, aunque parezca que es como desde perspectiva de profesor y que es falso, pero es cierto, les gustó y fue una obra muy interesante, o sea, una propuesta, quiero decir, en escena, porque realmente es de mucha actualidad. Buscad información sobre este personaje si no lo conocéis. Fue una mujer que vivió en tiempos de Fernando VII y que encarnaba el liberalismo, ¿vale? El liberalismo de la época del siglo XIX. Ella, bueno, esta imagen que he encontrado que me pareció bastante acertada, ¿vale? Bordó una bandera, la bandera de la libertad en aquellos tiempos, ¿vale? Y por ello va a ser ajusticiada sin soltar prendas, sin delatar a ningún compañero hombre con los que participaba, con los que tenía encuentros liberales a escondidas en tiempos, como digo, del final del reinado de Fernando VII, y al final va a ser ajusticiada en Granada. En un sentido que parece una película de animación, tendríamos El maleficio de la mariposa, que no tuvo éxito, como digo, en 1920, pero que es interesante su argumento, la verdad es que es muy bonito. Es de una mariposa que pierde un ala, está herida y va a parar a una comunidad de cucarachas y se enamora de una cucaracha, y un amor recíproco, ¿vale? Y lo que pasa es que es imposible, es un amor imposible entre la cucaracha y la mariposa. Y de nuevo, por lo tanto, esa contradicción entre los deseos más íntimos y lo que impone la sociedad y la realidad muchas veces, porque tenemos otras obras como por ejemplo Yerma, que aquí no hay un conflicto amoroso como tal, o no tanto, no se refleja tanto, sino que no sé si sabéis de qué trata esta obra, si no ya os lo digo yo. Yerma, como dice la propia palabra, trata sobre una mujer estéril que no puede tener hijos y que se encuentra, bueno, pues en una sociedad en la que la mujer lo más importante era tener hijos, ¿vale? Bueno, pues imaginaos lo que supone estar con un marido al que para empezar no quiere, ¿vale? Por un matrimonio de conveniencia, y luego encima que no pueda darle hijos, ¿no? Entonces esto va a acabar en tragedia, ¿vale? Y va a acabar matando a su marido, pero bueno, eso no es tanto lo importante, sino cómo se desarrolla el argumento. Y como digo, ahí no hay un conflicto tanto amoroso, sino que es un conflicto en el sentido trágico, en el sentido original del término, ¿no? De que la fuerza de la naturaleza, los elementos completamente incontestables de la naturaleza, de la biología humana, conllevan pues un drama al final, ¿no? Un drama humano, ¿no? Que es, como vemos en este caso, femenino, ¿vale? Que se metía en la piel de las mujeres de una manera descomunal este hombre. Bueno, en Bodas de Sangre, una historia que también os he puesto aquí en la presentación para que veáis la película de La novia. Por favor, buscadla porque es maravillosa, es una película maravillosa. A lo mejor ahora a vuestra edad no la valoráis tanto, pero quedaos con ella, con este título, porque es una obra muy bonita, una película muy bonita de Inma Cuesta, sale Inma Cuesta, y de verdad que os puede gustar, una fotografía brutal y una propuesta artística muy interesante. Más allá de eso, bueno, estamos mezclando todo, ¿vale? Siento un poco el caos, pero bueno, lo que estoy diciendo, por lo tanto, esa búsqueda de libertad que se va a ver en diferentes obras: represión, represión, represión y ansias de libertad. Resumimos todos sus bloques teatrales en esa concepción, ¿vale? Quiero que os quedéis con eso. Más allá de eso, su teatro es
un espectáculo total, como lo era en el barroco, porque no solamente le interesa el teatro en cuanto tal, los argumentos que estamos diciendo, sino también el espectáculo per se. Él era un hombre muy teatral, también era actor, o sea, también tenía un espíritu de actor. Y en ese sentido le gustaba también la danza, la música, el vestuario, la iluminación, todo lo que daba sentido al teatro como originalmente lo tenía, ¿no? Y no solamente la representación escénica de X argumento, ¿no? Y de X personajes. Por lo tanto, esos deseos y esa consideración total del teatro, mezclando el verso y la prosa, mezclando diferentes artes, etcétera, etcétera. Llegando a la etapa de plenitud, que es la etapa de las 3 obras más importantes de Lorca en el teatro, seguramente, que son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, publicadas en ese orden, ¿vale? En el caso de las bodas, bueno, Yerma ya lo hemos contado, de qué trata, de Bodas de Sangre, es una historia basada en hechos reales, ¿vale? Si fuera una película lo tendría que poner, porque, bueno, él lo leyó en un periódico, una historia de un crimen, también en la Andalucía rural, ¿vale? En su tierra, ¿vale? Y bueno, pues a partir de la siguiente historia él va a crear la obra de teatro, una novia y un novio que están comprometidos, ¿vale? Todo parece maravilloso para el día de la boda, pero resulta que el día de la boda aparece en escena un personaje inesperado que resulta ser el antiguo amante de, bueno, la persona de quien siempre ha estado enamorada, realmente la novia, que es Leonardo, el único que tiene nombre de los personajes, y entre los dos se va a fraguar de nuevo ese amor, de manera completamente repentina, ipso facto e inesperado, y se van a ir, bueno, él la va a raptar, se van a ir de la boda, y eso va a conllevar pues todos los elementos trágicos de celos, de muerte, violencia, ¿vale? A partir de, bueno, pues del despecho del novio, del comprometido con ella. Por lo tanto, elementos trágicos en escena, poéticos también, porque, bueno, hay un montón de romances, de simbología, el cuchillo, una obsesión con las navajas, con el cuchillo. ¿Por qué? Porque ya había habido una historia de violencia previa. Es que resulta que Leonardo, no os lo perdáis, había sido el asesino, era el asesino del hermano, perdón, del padre, sí, y del hermano del novio. Por lo tanto, la madre del novio, a su vez, no olvida a este personaje. Y cuando aparece en escena y resulta que encima se lleva a la novia, pues imaginaos todo lo que implica en el pueblo de esa necesidad de venganza, de odios desatados contra Leonardo y contra la chica. Todo el mundo les persigue. Ellos se quedan completamente recluidos en medio de la naturaleza, en un bosque, para consumar su amor. Todo esto está contado en esta película. De verdad es que insisto en ella porque es que es brutal. Y por último, en la obra que ya se estrena en 1945, después de la Guerra Civil, bueno, pues trata de, como veis aquí en la propia fotografía, de bueno, pues un personaje que es la matriarca de la familia, que es Bernarda, ¿vale? Una mujer de clase media, media alta, de la Andalucía también rural e intemporal, ¿vale? Bueno, tiene una serie de hijas y a todas las sume en un luto porque acaba de morir su marido, su segundo marido. Y bueno, pues a partir de ese luto, ellas tienen que vestir de negro obligadas a vestir de negro durante 8 años. Ahí es nada, ¿vale? Obviamente es una hipérbole del autor, no duraban tanto los lutos, pero bueno, igualmente lo importante es aquí esa represión que se les impone a las hijas para no poder desarrollar su sexualidad, su juventud, sobre todo en el caso del personaje protagonista, que es Adela, la que veis en el centro, que además es la que viste de manera diferente, va a vestirse muchas veces con el verde, con un vestido verde, que representa para Lorca la muerte y a la vez la rebeldía, porque las dos están vinculadas, ¿verdad? Verde que te quiero verde, pues ella se disfraza, se viste de manera prohibida, ¿no? Y intenta tener una relación frugal con un hombre que se llama Pepe el Romano, ¿vale? Que no aparece como entidad de personaje, pero que ejerce como un magnetismo también,
como una seducción sobre el resto de las hijas, sobre todo a las hermanas. De hecho, está comprometido con una de ellas, con la mayor, por compromiso, pero resulta que a quien quiere y de quien realmente está enamorado Pepe el Romano es de Adela, de la chica joven, y entre ellos ese amor va a ser imposible por ese luto decretado por Bernarda, que va a acabar de manera trágica, ¿vale? Represión, por lo tanto, alegórica, si queréis, de la situación que se veía venir, que iba a ocurrir en la España de ese momento. Durante 40 años, la dictadura de Franco, bueno, lo podéis ver como una alegoría de eso, o simplemente en un sentido humano, que es como yo creo que él quería verlo, más allá de lo político, de esa represión que todo el mundo puede vivir, y especialmente una mujer, ¿no? Ante hechos, bueno, pues en una sociedad antigua, intemporal, como estamos diciendo, pues por situaciones ajenas a su voluntad, por una sociedad muy tradicionalista que impone el luto sí o sí, de manera irracional, ¿no? Lorca va a debatirse hasta qué punto tienen sentido muchas de las costumbres tradicionales que imperaban en su propia tierra, ¿no? Temas universales, vamos a cerrar aquí con esto, ¿vale? Una temática universal: amor, muerte, rebeldía, la tragedia que supone el enfrentamiento entre la libertad y la sociedad, perdón, la esterilidad también, o sea, la propia naturaleza, elementos, por lo tanto, absolutamente universales que impregnan su teatro y que nos llevan a hacer como una generalización de todo, ya sea de una manera más anticomercial o más comercial y más, pues más exitosa, como en este caso. Y bueno, aquí cerramos, espero que os haya servido de algo. Cualquier duda me preguntáis. Un abrazo.